Para conocer un poco más de esta crisis de seguridad, tenemos el día de hoy con nosotros a Alejandro Linares Mendoza. Alejandro, buenos días, un placer saludarte, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, es un gusto volver a acompañarte. Sí, quisiera que nos pusieras un poco bajo el panorama de qué ha ocurrido en Haití, qué ha derivado el caos que se ha vivido en estas últimas semanas. Sí, bueno, la noticia más reciente es la dimisión o la renuncia de Ariel Henry como primer ministro de Haití. Estamos hablando de un médico neurocirujano que se dedicó a la política y que desde el año 2021, luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse, viene desempeñando el cargo de jefe de gobierno y a su vez de manera paralela viene desempeñando el cargo de jefe de Estado. El primer ministro Enrique ahora se encuentra en Puerto Rico y quien muy probablemente se va a quedar allí en esa isla con la anuencia, por supuesto, de los Estados Unidos, no logró dos cosas importantes. En primer lugar, no logró llevar a Haití hacia un gobierno de transición, no logró concretar una transición política y por otro lado, tampoco logró contener los disturbios y la inseguridad que han carcomido y que han puesto en jaque a los haitianos durante los últimos años, sobre todo desde 2021. Ante esa falta de liderazgo eficaz, pandillas criminales que anteriormente eran rivales decidieron unir fuerzas para provocar, para precipitar la caída, la renuncia del primer ministro Ariel Henry. ¿Cómo lo hicieron? Lo repito, estas pandillas, estas bandas que pertenecen al crimen organizado unieron fuerzas y desde la semana pasada han estado perpetrando ataques contra el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, pero también contra comisarías, puestos policiales, han estado asesinando, han estado secuestrando personas y todo esto, por supuesto, ha recrudecido la situación de inseguridad que se padece en Haití desde hace varios años. ¿Qué están viviendo los ciudadanos en este momento? Porque según cifras aportadas por la ONU, estas pandillas de las cuales tú hablas se han apoderado del 80% del territorio de Puerto Príncipe. ¿Qué opciones tiene la gente para resguardar su integridad física? Sí. En Haití, al día de hoy, a la fecha, hacen vida unas 200 pandillas, 200 grupos criminales. De estos 200, entre 20 y 23 grupos se encuentran particularmente en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Esos 20, 23 grupos criminales controlan el 80% del territorio que corresponde a Puerto Príncipe. Esto es lo mismo que decir que controlan el 80% de la capital haitiana. Esto lo que implica es que por una parte las autoridades haitianas han perdido el control territorial, han perdido sobre todo el control sobre el territorio de la capital, han perdido además el monopolio de las armas, han perdido el monopolio del poder de fuego y en medio de esta situación los ciudadanos no han tenido otra opción más que desplazarse. Ha habido desplazamientos internos, es decir, desplazamientos de ciudadanos dentro del propio territorio haitiano, pero también ha habido desplazamientos hacia República Dominicana. Nosotros tenemos que recordarle a la audiencia que Haití y República Dominicana son dos países que forman parte de una misma isla. Haití comparte frontera con República Dominicana y esa frontera se ha convertido en un paso limítrofe permeable por el cual
han avanzado muchos ciudadanos que, huyendo de la crisis política, de la crisis económica y de la crisis de seguridad en Haití, han decidido cruzar hacia territorio dominicano. Alejandro, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante este conflicto que, como tú bien lo refieres, impacta a otros países, como es el caso de Dominicana? Porque veíamos el presidente de El Salvador diciendo que se ofrecía a ayudar para el control de las pandillas porque fue justamente lo que él logró en su país. Sí, en la comunidad internacional hay preocupación. Por ejemplo, organizaciones como Naciones Unidas han manifestado su deseo de que la seguridad y la paz sea restablecida dentro de muy poco tiempo en Haití, dentro de Haití. Pero la situación de inseguridad dentro de Haití también ha golpeado a la comunidad caribeña. No en vano, la CARICOM, que es la comunidad de estados caribeños, ha sostenido, o más bien sostuvo, una reunión en Kingston, que es la capital de Jamaica, para llegar a un acuerdo que permitiese resolver de la manera más inmediata posible la crisis que vive Haití. Gracias a ese acuerdo que surgió luego de esta reunión sostenida, lo repito, en Kingston, capital de Jamaica, fue que se concretó, por ejemplo, la renuncia del primer ministro Ariel Henry. También gracias a esa reunión en Kingston fue que se acordó la instalación en Haití de un consejo de transición que, por lo menos hasta este momento y según lo que se sabe, va a estar conformado por 7 personas, por 7 voceros. Entre esos voceros hay representantes de los partidos políticos, hay representantes de la sociedad civil, hay representantes de las distintas tendencias religiosas que hacen vida en Haití, pero también hay representantes del empresariado. Este consejo va a tener como finalidad, por una parte, desempeñar las funciones que le corresponden al presidente de Haití, pero por otro lado también va a tener la misión de conducir a Haití hacia un proceso de elecciones libres, justas, verificables, que permita la instalación en Haití, por un lado, de un poder ejecutivo y por otro lado, de un poder legislativo. Hay que decirle a la audiencia que en Haití, por ejemplo, no se realizan elecciones parlamentarias desde el año 2019. Esto ha llevado a un vacío de poder en lo legislativo, pero tampoco ha habido una elección presidencial. En el año 2021 se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y desde ese momento, aunque hubo la promesa por parte de Ariel Henry de convocar a elecciones en el corto o en el periodo más corto, esa promesa no se cumplió y esta elección de un nuevo jefe de gobierno, pero también de un nuevo jefe de Estado, se ha ido prolongando más de la cuenta. Alejandro, Haití históricamente ha sido conocido por un país con altos niveles de pobreza y de inestabilidad política, como tú bien lo señalas. ¿Qué factores pueden haber influido y qué han hecho los países del mundo para tratar de establecer alianzas que ayude con la situación social y económica en el país? Sí, Haití es un país de unos 11 millones de ciudadanos aproximadamente. Es un país que se encuentra dentro del listado de naciones vulnerables, dentro del listado de naciones más pobres, no solo de América Latina, no solo del Caribe, sino del mundo. De hecho, quisiera, Marjorie, compartirte algunas cifras que son bien importantes. En Haití, casi el 60% de la población, estamos hablando de más de la mitad
de la población vive en situación de pobreza y según un censo realizado en el año 2021, 4.3 millones de ciudadanos de ese total de 11 millones sufrían de inseguridad alimentaria aguda. Entonces, estamos hablando de una nación que está carcomida por la pobreza, pero que también está carcomida por la corrupción. Es una nación en la que la corrupción y la debilidad institucional son endémicas. Si esto se lo sumamos a la inestabilidad política, a la ausencia de un ejecutivo legítimo, a la ausencia de un legislativo legítimo, a la ausencia de un liderazgo legítimo y eficaz. Y si esto se lo sumamos además a los problemas económicos que viene enfrentando Haití, podemos entender cómo es que el país ha derivado en esta situación de violencia, en esta situación de inseguridad. ¿Por qué? Porque a raíz de todos estos problemas que he venido mencionando, pobreza, corrupción, corrosión de la institucionalidad, problemas con el Ejecutivo, problemas con el Legislativo, problemas económicos, problemas en los servicios públicos, problemas en la salud. A raíz de ese conglomerado de problemas, las organizaciones criminales han aprovechado todo ese contexto para ganar terreno, no solo para ganar terreno, sino también para aumentar su capacidad en número de integrantes y también en términos de poder de fuego. Al día de hoy, las bandas criminales en Haití tienen incluso mayor poder de fuego que los cuerpos de seguridad. Sí, es que en este sentido de las estadísticas, tan solo el año pasado más de 8.000 personas fueron víctimas de hechos de violencia en el país, incluyendo las poblaciones más vulnerables. ¿Qué nos dice el derecho internacional? ¿Qué establece el protocolo de los países del mundo sobre este tipo de evasión institucional? ¿Y cuándo tocaría, por ejemplo, un nuevo proceso electoral? Estos vacíos de poder deberían resolverse de conformidad con el marco jurídico. En el caso de Haití, si hay un vacío en la presidencia, si hay un vacío en el legislativo, esos vacíos deberían resolverse conforme a lo que dicta la Constitución haitiana, que es básicamente a través de la vía electoral. Lo que ha sucedido en Haití es que la situación de inseguridad ha complicado la realización de elecciones. Eso sumado a un anhelo por permanecer más de la cuenta en el poder, es lo que ha impedido que Ariel Henry convocara a elecciones presidenciales para escoger a un nuevo presidente, para escoger a un nuevo jefe de gobierno. Eso es lo que ha impedido que Haití celebre de manera normal comicios legislativos para renovar su parlamento. Ahora bien, ¿cómo podría o cómo debería resolverse esta situación? Bueno, en primer lugar, lo necesario es restablecer el orden, la paz y la seguridad. Está demostrado que las fuerzas haitianas, estoy hablando del ejército, estoy hablando de la Policía Nacional, no tienen la capacidad para restablecer el orden y la seguridad. Por lo tanto, se hace necesaria la participación de una misión internacional. Podríamos hablar de una misión multinacional. Ahora, para que una misión multinacional pueda desplegarse en Haití, se requiere, por un lado, la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por otro lado,
la aprobación de las autoridades haitianas. En este caso estaríamos hablando del Consejo de Transición, que, como ya dije, va a asumir las funciones que le corresponden al presidente de Haití. Luego de desplegada esa fuerza multinacional, fuerza de seguridad multinacional, y luego de restablecido el orden y la paz dentro de Haití, es que podríamos empezar a pensar en la realización de elecciones. Y estas elecciones tendrían que ser al mismo tiempo legislativas y ejecutivas, es decir, se tendría que escoger a un nuevo Congreso, a un nuevo Parlamento que permita luego de eso instalar al Ejecutivo, que está conformado en el caso de Haití por un presidente y por un primer ministro. Entendemos que estas decisiones implican un tiempo por el protocolo y la importancia que esto requiere, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo pudiesen tardar en tomar decisiones? Ya hemos visto que gobiernos de Europa y de aquí de Estados Unidos sacaron a su personal no esencial de las embajadas, pero digamos, el país está en emergencia y requiere una respuesta a corto plazo. ¿Qué pudiese ocurrir? Decirte exactamente, con absoluta certeza, No, estamos hablando de escenarios posibles, según tu experiencia. Claro, decir que se va a resolver en una semana, en 2 semanas, en un mes sería aventurado. Ahora, okay, lo que sí es cierto es que Haití está en crisis. Esa crisis afecta a las comunidades latinoamericanas. Cuando hablo de comunidades latinoamericanas, me refiero a esas naciones, a esos estados que forman parte de la CARICOM, de la Comunidad de Estados Caribeños, Comunidad de Estados del Caribe, y precisamente porque afecta a todos estos países, es que hay presión de la comunidad internacional para que la situación se resuelva en el menor plazo posible. Pero decirte con exactitud cuánto va a durar o de cuánto va a ser ese menor plazo posible en este instante, en este momento, es aventurado. Lo que sí puedo precisarte y puedo repetirte son los pasos que se deberían a seguir. Ahora, ¿cuánto tiempo se tomará concretar cada uno de esos pasos? Eso es algo que en este momento no podemos predecir. Sí, claro, por supuesto. Es una situación de emergencia como ocurrió en el año 2021. Veremos cómo se pronuncian los países del mundo en torno a este caos. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos monitoreando lo que ocurra porque, repito, esto es una noticia en desarrollo, una situación de emergencia que se está viviendo desde el punto de vista institucional y de seguridad en Haití. Feliz semana para ti. Gracias a ti, Marjorie, y siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista, periodista, hablando el día de hoy sobre las implicaciones que tiene este conflicto en Haití.